Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Perego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Diagnóstico en los bordes, el trastorno narcisista de la personalidad, dictado por la licenciada Marina Esborrás. Marina es psicoanalista, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente e investigadora. Es coautora de varios libros junto al licenciado Luciano Lutero, y su último libro como autora es El deseo en femenino, de editorial Letras del Sur. Le damos la palabra a la licenciada Marina Esborrás. Estabas muteada, Marina. Ahora Hola. sí. Ahora sí. Después de tantos años seguimos teniendo inconvenientes técnicos y no nos acordamos de desmutearnos cuando tenemos que hablar. Bueno, qué sé yo, se puede hacer síntoma eso quizás. Bueno, buenas tardes a todos. Le decía a Laura que estaba así con unos pequeños inconvenientes técnicos, pero que estamos con todo preparado para poder solucionarlos. O sea, tal vez me quede sin batería en el celular, que es desde donde estoy hablando ahora, y paso a la computadora, pero bueno, no pasa nada. Serían unos minutitos en los que podamos hacer ese cambio. Bueno, calculo que varios de ustedes estuvieron la vez pasada, donde introduje principalmente algunos puntos de la teoría de Otto Kernberg respecto de los trastornos de la personalidad narcisista, ¿no? Digamos, tomé de Kernberg una conferencia que él dio en un congreso, y la descripción que él realiza de distintos cuadros, ¿no? Y cómo, digamos, va haciendo descripciones tanto clínicas como metapsicológicas, y lo que decíamos es que más allá de que por ahí algunos conceptos metapsicológicos no, qué sé yo, nos resulten un poco extraños, no estemos del todo de acuerdo, sean lecturas que tal vez no van mucho con nuestra línea teórica, las descripciones clínicas son muy interesantes, ¿no? O sea, son muy interesantes porque sí aluden a varias de las presentaciones que por ahí o nos llegan al consultorio, bueno, o donde nos dediquemos a atender pacientes. Por otro lado, digamos, yo había hecho una introducción en relación a otros autores, más de una línea lacaniana, que también vienen planteando en relación a las dificultades que se presentan en la clínica, bueno, algunas propuestas de diagnósticos que no se enmarcan necesariamente en la tripartición estructural de neurosis, psicosis, perversión. Es más, en realidad, toda la clínica que se está, digamos, describiendo, se está teorizando a partir de lo que se presenta en la clínica, en todo caso, se sostiene más de algunos preceptos que, digamos, históricamente se han utilizado para dar cuenta de la psicosis y de la perversión, y no tanto de la neurosis, ¿no? Después, al final, voy a hablar algo de eso. Hoy, primero les quiero mencionar cuál es la bibliografía con la que preparé esta charla. Además de la conferencia de Kernberg, hoy voy a tomar también un libro de él que se llama La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la personalidad, ¿sí? Y por otro lado, yo les había mencionado un libro de Heinz Kohut que se llama Análisis del Self, el tratamiento psicoanalítico de los trastornos narcisistas de la personalidad, y finalmente un libro de Massimo Recalcati que se llama El hombre sin inconsciente, ¿sí? Toda la cuestión en relación a las personalidades o trastornos narcisistas, inicialmente estuvo como, digamos, la pregunta que generaban este tipo de casos era sobre todo respecto
de las cuestiones transferenciales, ¿no? O sea, de la instalación de la transferencia, de las transgresiones a la transferencia, ¿no? Recuerden que toda esta línea teórica se sostiene mucho, ¿no? Respecto de, bueno, la transferencia y la contratransferencia, ¿no? O sea, es una línea teórica sostenida fundamentalmente en base a la contratransferencia, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezaron a notar ciertas cuestiones particulares y que, bueno, daban lugar al establecimiento de cuadros clínicos. Si ustedes recuerdan un poco lo que vimos la vez pasada, también en algún punto había descripciones que, cercanas a los que podemos llamar las psicopatías, ¿no? O sea, lo que llamaban, bueno, trastornos antisociales, ¿no? O sea, bueno, y Termer hace como toda una distinción alrededor de eso, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que las dificultades específicas son las siguientes, ¿no? Una de ellas es la capacidad de compromiso transferencial, ¿sí? Recuerden también un poco el tema de la alianza terapéutica, ¿no? O sea, se supone que en este tipo de análisis, para efectivamente que un análisis sea posible, recurrían a lo que llamaban alianza terapéutica con la parte sana del yo, ¿no? Bien, entonces a eso es lo que llaman compromiso transferencial, ¿no? Y dicen que estos individuos parecen mantener una distancia crónica, ¿no? O sea, la incapacidad de depender se manifiesta en su incapacidad de hacerlo del analista. Después yo voy a tomar algunas de las cuestiones de Massimo Recalcati, ¿no? Y van a ver que por ahí, desde una línea lacaniana, ¿no? Esto se sostiene, se explica, se argumenta, más desde la cuestión de, bueno, la dificultad respecto, no es una dificultad, ¿no? Sino una modalidad distinta en que se constituye el lazo, ¿sí? A partir de lo que Lacan ha establecido como el pseudo discurso capitalista, ¿sí? Y esa famosa frase, ¿no? Que dice que, digamos, como el discurso capitalista, el pseudo discurso capitalista forcluye las cosas del amor, ¿no? Pero en ese punto también pensamos, ¿no? Que, claro que hay dificultades en la instalación de la transferencia, ¿no? O sea, si pensamos que es necesario para que se establezca el dispositivo analítico y que lo principal para que se lleve a cabo, ¿no? Un tratamiento, una cura psicoanalítica, es la instalación de la transferencia, y eso supone el analista tomado como objeto libidinal, ¿no? Bueno, efectivamente nos encontramos con que desde distintas líneas teóricas el problema es el mismo, ¿no? O sea, podemos decir, todo el problema en psicoanálisis es respecto de la transferencia, ¿sí? Y además que a partir de ahí es de donde podemos hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, cuando decimos, bueno, el diagnóstico es en transferencia, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con esto? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir que el diagnóstico sea en transferencia? ¿No? Que la posibilidad o no, o el modo en que se establezca esa transferencia, es parte de lo que nosotros suponemos respecto del diagnóstico de esa persona, que no es un diagnóstico, ya sabemos, ¿no? No es que el diagnóstico sea totalmente necesario desde el inicio, a veces cuenta más la posición subjetiva que el diagnóstico, ¿no? Pero sí nos va, podríamos decir, como, bueno, de alguna forma marcando el curso, ¿sí? O sea, nos va marcando el curso. Cómo nos tenemos que someter a las posiciones subjetivas del paciente, ¿no? O sea, como dice Lacan, ¿no? O sea, la transferencia en definitiva es eso, es lo que nos da la pauta de cómo nos tenemos que someter a sus posiciones subjetivas, lo cual siempre es difícil, ¿no? Porque nosotros estamos tomados ahí en la transferencia. Entonces, muchas veces es difícil poder leerlo cuando uno está ahí adentro. En general se lee en los tropiezos, como siempre, ¿no? Bueno. Bien, entonces, además de esto, ¿no? De lo que dice, bueno, la distancia crónica, ¿no? Y la dificultad para el compromiso transferencial, también hablan de relaciones sadomasoquistas crónicas graves, ¿sí?
lo que produce lo que él va a llamar la psicopatología del odio, ¿no? O sea, con una profunda tendencia a destruir al analista precisamente porque es el único objeto bueno que ellos odian, ¿no? Bueno, digamos, lo que él plantea es que efectivamente hay proyección en el analista de las tendencias sádicas, ¿sí? O sea, y esto se puede leer en varias de las actitudes o manifestaciones en las transferencias, pero la cuestión de la destrucción del analista, digamos, o lo que también se ha llamado como la transferencia negativa, que no se la suele tomar demasiado en cuenta, ¿no? No se suele hablar mucho de la transferencia negativa, pero que es cierto que por lo menos en algunos momentos del análisis, ¿sí? Hay pacientes que efectivamente, ¿no?, empiezan a manifestar lo que llamamos transferencia negativa, y que si tenemos la suerte, ¿no?, de que eso no impulse una salida del dispositivo, bueno, a veces puede llegar a ser, digamos, como muy conducente en un análisis, ¿no? El hecho de que se manifiesten las transferencias negativas, porque por supuesto no es con la persona del analista, ¿no? O sea, es y no es, ¿no? Bien. Entonces también él habla, por ejemplo, ¿no?, de esto que yo les decía, bueno, esto dice la tendencia del acting out, bueno, en algún momento él decía, ¿no?, que en algunos casos él consideraba que estos pacientes bien podían tratarse con psicoterapia psicoanalítica, pero no con psicoanálisis, y mucho menos, y decía algo que era hasta gracioso, ¿no? Quiero ver a un kleiniano tomando este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el análisis kleiniano, sobre todo, promovía el acting. O sea, el análisis kleiniano era eso, ¿no? O sea, por eso Lacan lo lee muy bien, ¿no? En algunos casos de algunos psicoanalistas de la época, porque el análisis kleiniano, digamos, era como una especie de metalenguaje, ¿sí?, de las fantasías inconscientes. Es como una especie de interpretar en otro lenguaje, ¿no?, las supuestas fantasías inconscientes, con lo cual, ¿qué es eso? Bueno, inflar totalmente el sentido, ¿no? Y además una posición del analista, ¿no?, que estaba totalmente en una posición, voy a decirlo así, ¿no?, como no barrada, ¿no? O sea, si Lacan dice que ante el acting lo que tenemos que hacer, en todo caso, es como, bueno, lo digo con mis palabras, ¿no?, pero mostrarse un poco barrado, ¿sí? Bueno, un analista kleiniano eso jamás, ¿no? Entonces, es cierto que los análisis kleinianos promovían el acting, y con estos pacientes que de por sí hay tendencias a los pasajes al actos o a los actings, digamos, bueno, un análisis kleiniano les diría que hasta sería contraproducente, ¿no? Bien. Y también habla de la deshonestidad en la transferencia, ¿no? O sea, porque hay algo que él marca de estos pacientes que dice que son que pueden ser bastante deshonestos, ¿no? Esto que linda con las cuestiones antisociales. Bien. Bueno, después también, digamos, de lo que hablaba respecto de estas tendencias sadomasoquistas o de la destrucción del analista, fíjense que también menciona algo de la perversidad de la transferencia, ¿no? Como de transferencias perversas. Dice, un amor reclutado al servicio de la agresión, ¿sí? O sea, esto que yo les decía, que como el modelo para pensar algunos de estos casos, no porque se traten de perversiones propiamente dichas, ¿no?, pero que hay algo en ciertos conceptos que tenemos respecto de la perversión, ¿no?, que nos sirven mucho para pensar estos casos. Por ejemplo, lo que se refiere a la voluntad de goce, ¿no? Ahí ya estoy utilizando un término lacaniano, ¿sí? Voluntad de goce. O sea, saben que Lacan decía que en la perversión el deseo opera como voluntad de goce, ¿no? Entonces, aquí me voy a otra línea teórica, ¿sí? Esta línea que yo les decía, más de una orientación lacaniana, ¿no?, donde se considera que, bueno,
esta época, ¿no?, que cincela las distintas subjetividades a través del discurso capitalista y forcluye los lazos del amor, pero además de eso, ¿no?, hay un empuje, ¿sí?, al goce sin el límite de la castración, ¿no? O sea, sin el límite de la castración. Con lo cual, eso, más que promover como cierto lazo al otro, ¿no?, lo que promueve es un goce autista, ¿sí? Un goce, digamos que va en búsqueda del objeto gadget, ¿sí? O sea, el objeto, no el objeto, por supuesto que no es el objeto pulsional, ¿no? Pero, digamos, es lo que la época promueve como objetos de goce, que serían una especie de falsos objetos de goce, pero que en definitiva es eso, ¿no? Entonces, digamos, en ese empuje al goce, ¿sí?, encontramos cierta similitud con lo que Lacan plantea de la voluntad de goce en la perversión, ¿no? O sea, la perversión, por eso, no tomada como estructura en sí, ¿no?, sino con algunas características, bueno, no lo llamamos características, ¿no?, pero algunos elementos que tenemos para pensar la perversión, ¿no? Bien, entonces, después alguien me había preguntado, ¿no? Bueno, ¿cómo proponía, ahora esta conferencia de Canberra ya la voy a dejar, ¿no? Pero, ¿qué proponía Kernberg para el tratamiento? Y hay cosas que a mí me llamaron la atención, pero que me llamaron la atención en el buen sentido, ¿sí? Él presenta en ese texto algunos ejemplos breves clínicos, y hay uno de ellos, ¿no?, donde habla de una mujer joven, él la describe, ¿no?, porque aparte piensen que también hablan de personalidades, ¿no? O sea, hablan de personalidades, ¿no? Entonces describe la personalidad, el diagnóstico de trastorno narcisista, y que tenía tendencias al suicidio, pensamientos suicidas. Entonces, digamos, la condición que él le pone para el tratamiento es que cuando ella tuviera esas intenciones o pensamientos suicidas, que no lo llame a él, porque él no iba a estar para rescatarla cada vez que ella se quisiera matar, ¿no? Que fuera a los servicios de emergencia. A mí me resulta muy interesante, porque primero creo que a veces perdemos un poco de vista el encuadre, que si bien en lo que se llama encuadre, ¿no?, porque creo que ha cobrado como una connotación un poco negativa respecto de, en ciertas teorías, en ciertas líneas teóricas, ¿no?, que había cobrado un carácter de mucha rigidez, ¿no? Entonces, es cierto que también para poder dejar que se desplieguen las manifestaciones transferenciales, el encuadre, bueno, no debería ser tan rígido, pero de todas formas nosotros tenemos un encuadre. O sea, cuando a un paciente lo citas una vez por semana, ¿no?, donde, bueno, la sesión dura más o menos un determinado tiempo, ¿no?, porque las sesiones usualmente, no sé, no duran 2 horas, 3 horas, mediodía, todas 5 minutos, ¿no? O sea, el tiempo es variable, pero tiene un límite, ¿no? O sea, variable dentro de determinados límites, salvo situaciones especiales, ¿no? Eso es un encuadre. Y nosotros no hablamos mucho de eso, ¿no? No hablamos de las condiciones, ¿sí?, con las que proponemos a un paciente tener un tratamiento, ¿no? Y creo que eso a veces nos deja sin poder. Lo voy a decir así, ¿no? A ver, porque en todas estas cosas que estamos diciendo, que promueven este tipo de presentaciones y subjetividades, también nosotros estamos inmersos, ¿no? Estamos inmersos como analistas, como psicólogos, como agentes de salud, como lo que ustedes quieran, ¿no? Pero estamos inmersos. Entonces también, de alguna forma, empezamos a
formar parte de los objetos que ofrece el mercado, ¿no? Y también, digamos, hay muchas personas, muchos pacientes, ¿no?, que nos consultan casi como si fuéramos un objeto más del mercado, y sobre todo, por ejemplo, ¿no?, cuando tal vez disponen de sesiones por una prepaga, ¿no? O sea que hay mucha gente que dice, bueno, ya que tengo estas sesiones y pago tanto de prepaga, voy al psicólogo, ¿no? O sea, em, y esto sin, digamos, hacer ninguna valoración moral, ¿no? Si está bien, está mal. Las cosas no están ni bien ni mal por sí solas, porque alguien bien puede ir al psicólogo porque dice, bueno, ya que tengo las sesiones de la prepaga, y después, qué sé yo, inicia un análisis, ¿no? O sea, no, nunca lo sabemos. Pero bueno, es cierto que nos encontramos con algunas dificultades. Hablando de las dificultades transferenciales con cierto tipo de pacientes, que no son los neuróticos clásicos, ¿no?, nos encontramos con algunas dificultades y que tal vez, como un poco estamos en ese lugar de alguien que tiene que ofrecer un servicio al cliente, ¿no? Entonces por ahí nos limitamos de poner algunas condiciones. Y después sabemos que esas cosas tarde o temprano se pagan, ¿no? O sea, entonces cuando él le dice esto, ¿no? No digo que haya que decirle eso a todos los pacientes que tienen pensamientos suicidas, ¿no? Pero digo, uno tiene que estar desde entrada, ¿no? Sabiendo qué es lo que va a admitir y por qué, ¿no? O sea, y en qué condiciones va a ser esa admisión, ¿sí? O sea, porque es cierto que a veces que hay pacientes que son graves y complicados, ¿no? Entonces uno tiene que saber con lo que cuenta para meterse ahí, ¿no? Entonces yo estoy bastante a favor de esa intervención en ese caso, ¿no?, que de hecho él dice que resultó muy bien, ¿no? Él lo piensa además con esto, que el analista no va a constituirse en el objeto salvador, ¿no? O sea, y hasta podríamos decir, sí, es cierto, el amor no salva, ¿no? O sea, el amor es un medio para un fin, la transferencia es un medio para un fin, pero no nos salva, porque probablemente, si no, muchas veces en esos casos es cierto que hay pacientes que, y uno lo escucha en colegas, en supervisiones, ¿no? O sea, que empiezan con toda una cuestión de que si el analista siempre responde, ¿no? O sea, bueno, siempre van a estar, ¿sí?, llamando al analista todo el tiempo, ¿no? Porque me quiero matar, me quiero suicidar, me quiero matar, me quiero suicidar, y a veces uno ahí ya se encuentra como en una situación donde no sabe ya cómo intervenir, ¿no? Así que me resultó muy interesante la cuestión de, bueno, ¿no?, pensar que sobre todo en algunos casos, porque digo, en las neurosis todo siempre es mucho más sencillo para nosotros. O sea, el dispositivo psicoanalítico está pensado para las neurosis. Y hasta les diría que hasta con la psicosis también ya le encontramos alguna vuelta, ¿no? Alguna vuelta para que algo se arme. Pero hay otros pacientes, ¿no?, que es de los que estamos hablando, las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, y que por ahí de entrada hay que marcar eso, algunas condiciones, ¿no? O sea, algunas condiciones para llegar o por lo menos tener la intención de llegar a buen puerto, ¿sí? Bien, entonces, a ver, espérenme un segundito. Hasta acá me siguen más o menos bien, no dije nada demasiado complicado, ¿no? Se sigue bien. Bueno, gracias. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, voy a volver un poco a nuestro amigo Kernberg. En este libro que les dije de él, La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la personalidad, ¿no?, en el apartado que habla de lo que, bueno, nosotros estamos hablando hoy, ¿no?, los trastornos antisocial y narcisista de la personalidad, ¿no? O sea, bien, entonces, él dice, ¿no?, que los rasgos típicos del trastorno narcisista de la personalidad se deben a sus sistemas internalizados de moral, que él homologa a las funciones superyoicas,
y un particular deterioro de su mundo de relaciones objetales internalizadas, ¿no? Esto es muy importante, porque en esta línea teórica, pero que es algo que de todas formas nosotros podemos sostener, ¿no? Se trata de esto, ¿sí? De cómo se hayan estructurado subjetivamente las relaciones objetales, ¿no? Las relaciones con el objeto, porque un poco es lo que yo les decía, ¿no? De esta cuestión de, bueno, cómo en estos casos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con la dificultad que tienen para investir al analista, ¿sí? Para investir transferencialmente. Él lo va, él, bueno, ubica, digamos, lo que llama trastorno narcisista antisocial y lo diferencia de lo que llama narcisismo maligno, algo de eso ya vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, digo que él lo va a teorizar, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Freud respecto de la libido yoica y la libido de objeto, o sea, la libido narcisista y la libido de objeto, ¿no? Entonces, digamos, lo que dice es que, bueno, estos pacientes invisten al analista o invisten a los objetos con investidura yoica o narcisista, no con libido objetal, ¿no? Entonces eso hace que cobre una característica especial, y esto es lo que muchas veces también por ahí se reduce, ¿no? A cierta cuestión donde en este tipo de casos, bueno, que suelen ser manipuladores, que en realidad, Kermer lo dice de alguna forma, ¿no? O sea, que las relaciones con los otros son solo en función de, qué sé yo, de su propio beneficio, ¿no? De su satisfacción. Habla, por ejemplo, de promiscuidad sexual, ¿no? Entonces, describe primero el trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Y que uno de los síntomas típicos que él destaca es el autoamor patológico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice que están tomados por la autorreferencia y el autocentrismo excesivos, la grandiosidad y las características derivadas del exhibicionismo, ¿no? O sea, por eso lo llama autoamor patológico, ¿no? O sea, que están, digamos, muy acentuadas estas características de autorreferencia y autocentrismo excesivos. Acá es como yo les decía la vez pasada, ¿no? A veces lo complicado con estos autores es cuando plantean las cuestiones en términos de grados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuánto es normal y cuánto excesivo? ¿Cuánto hay que quererse un poco uno mismo? ¿Y cuánto ya eso es un autoamor patológico? ¿No? Bueno, nada. También habla, por ejemplo, de la envidia inmoderada, la desvalorización de los demás como defensa contra la envidia, ¿no? La tendencia a la explotación, esto es lo que yo decía, ¿no? La manipulación o la manipulación o, digamos, a ver, esperen que quiero ver si por ahí puedo pasar a la computadora. Pero Justo te yo sí. iba a decir eso, Marina. ¿Querés aprovechar? Pauso la grabación y te pasás, tranquila. A ver, espera que... Total, Dale, pausa un todo se edita hoy. pausa la grabación, sí. Dale, dale. No sé. Durará lo que durará el seminario. Bueno, y una cuestión interesante, ¿no? Dice, el estado básico del yo de estos pacientes se caracteriza por una sensación crónica de vacío, ¿sí? Una sensación de aislamiento, y una sensación difusa de la falta del sentido de la vida, o sea, como un ánimo bastante cercano a la melancolía muchas veces, ¿no? Que se puede, de hecho, pensar que se trata de melancolía, ¿no? Incapacidad para experimentar tristeza autorrefleja, oscilaciones profundas del estado de ánimo, predominio de la vergüenza en tanto contrasta con la culpa. Y acá él hace una diferencia importante, ¿no? Con los criminales por un sentimiento de culpa inconsciente, porque dice que eso entra dentro de la categoría de los neuróticos, ¿no? O sea, que no se trata de estos casos, ¿no? Bien,
entonces dice que hay una incapacidad para investir relaciones no explotativas con los demás, ¿no? Por eso digo, bueno, ahí el analista tiene que estar como desde el inicio, ¿no? Como posicionado respecto de algunas condiciones, ¿sí? Porque si son pacientes que tienen esta dificultad para establecer una relación no explotativa con el otro y que también, digamos, hay como cierta dificultad de haber no internalizado ciertos valores morales y demás, ¿no? Bien, bueno, todo puede ir a pique. Entonces, también habla, por ejemplo, de que en algunos casos sí tienen capacidad para experimentar culpa, preocupación por los otros y lealtad a ellos, ¿no? Y que muchas veces lo que parece una conducta antisocial es solo una manifestación de la incapacidad para comprometerse profundamente en relaciones de largo alcance. Bueno, eso es lo que él en algún momento llamó también un poco la promiscuidad y demás, ¿no? Bueno, después la verdad él da como algunas indicaciones respecto del tratamiento y algunos ejemplos clínicos, pero no me voy a detener en ello, por supuesto que ustedes pueden leerlo. Y lo que les decía respecto de la transferencia, es que, por ejemplo, ¿no? Pasando al otro autor que se ha referido al tema de los trastornos narcisistas de la personalidad, Heinz Kohut, que este libro básicamente es un tratado sobre algunos tipos de transferencia, ¿no? Que él llama la transferencia, por ejemplo, el tipo de la transferencia idealizadora, ¿sí? La distinción entre la transferencia idealizadora y las formas maduras de idealización, ¿no? Digamos como si también hubiera algún tipo de idealización que sería el adecuado, ¿no? Y otro tipo que no sería el adecuado, ¿sí? Bien. Y después también habla de la transferencia especular, ¿no? La transferencia de alter ego gemelar y la transferencia especular, ¿sí? Que en eso son más o menos lo mismo. Bien, bueno, él tiene toda una teoría del self bastante compleja, Kohut, ¿no? Que la otra vez vimos lo que era el self, ¿no? Que, digamos, es como cierta cuestión respecto de la autoestima, de la autopercepción, pero en distintos autores tiene como consideraciones diferentes, ¿no? Y aparte hay como toda una mezcla entre algunas cuestiones metapsicológicas y otras no tanto, ¿no? Bueno. Pero, digamos, lo que él plantea, básicamente, ¿no? Es, más allá de lo que yo les decía respecto del manejo de la transferencia, ¿no? Lo que él plantea es que, digamos, los problemas teóricos del narcisismo, ¿no? Él lo llama los problemas teóricos del narcisismo, es la frecuente suposición de que la existencia de relaciones objetales excluye al narcisismo, ¿no? Y que, según él, algunas de las experiencias narcisistas más intensas se relacionan con los objetos, que bien están al servicio del self y de la preservación de su investidura, o bien son vividos como parte del self. Bueno, esto básicamente creo, ¿no? O sea, que la intención es pensar que no se trata como, incluso hasta lo ha manifestado Kermer, ¿no? Que los sujetos con trastorno narcisista de la personalidad son personas que no pueden amar, ¿no? Que carecen de todo tipo de empatía y demás, sino que Kermer lo decía de una forma hasta poética, ¿no? Se aman muy mal a sí mismos y aman muy mal a los demás. Y lo que dice Kohut es, bueno, sí, no es que sean sujetos que no mantienen ninguna relación o que todas las relaciones necesariamente sean este tipo de relaciones que mencionaba hace un rato, ¿no? Explotadoras, manipuladoras, ni demás, ¿no? Sino que ellos lo plantean como una cuestión donde no se ha estructurado adecuadamente el mundo interno de los objetos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo,
hay un autor que, bueno, ustedes lo deben conocer, que es bastante conocido, de hecho, que se llama Winnicott, que también hablaba del falso self, pero además de eso, Winnicott, digamos, había, en parte de su teoría, dice algo así en un texto que, en distintos lugares, ¿no? Pero hay un texto que se llama, creo que La capacidad de estar solo, o algo por el estilo, pero que habla de esto, ¿no? O sea, como que es necesario en la constitución psíquica, ¿sí? La internalización de distintos objetos que nos permitan, ¿no? Poder estar a solas y sin, digamos, que eso sea vivido de forma como angustiante, porque además, en estos casos, los autores en general coinciden que la forma de angustia que prevalece no sería la angustia de castración, ¿no? Sino que es más bien la angustia de separación o de intrusión, ¿no? O sea, y creo que en ese punto dicen algo, ¿no? O sea, dicen algo que es cierto. O sea, dicen algo, digamos, como si yo les dijera, bueno, hay algo que no se constituyó del todo, ¿no? Al modo neurótico, ¿sí? Con el pasaje por el complejo de castración, o se constituyó de un modo distinto, ¿sí? O sea, se constituyó de un modo distinto y prevalece, ¿no? Esta angustia de separación, ¿sí? Que es distinta a la de castración, ¿no? O sea, por eso muchas veces también hay algo en relación a lo que decía Kerber, ¿no? Como de una especie de rebajamiento del otro, ¿no? Pero rebajamiento del otro para, digamos, evitar la excesiva dependencia que tienen, ¿no? O sea, sería como lo contrario, en realidad son personas que son muy dependientes de los otros, ¿sí? O sea, pero de una forma, digamos, un tanto extraña. O sea, la capacidad de estar solo es poder sentir que el otro está a pesar de estar ausente, ¿no? O sea que la ausencia del otro, digamos, como está inscrita simbólicamente, bueno, no se vive de forma angustiante, ¿no? Y hoy, no sé, ¿no? Pero yo escucho mucho, tal vez es verdad que además estamos atravesados, ¿no? por la virtualidad y hay mucha angustia muchas veces respecto de, bueno, los mensajes que no se contestan, ¿no? Cuando el otro, bueno, de repente desaparece un poco, se ausentó un poquito, ¿no? Ya eso empieza a generar un estado que se llama como de ansiedad muchas veces, ¿no? Que es cierto, porque la ansiedad no es la angustia, ¿no? O sea, la angustia como la entendemos nosotros, ¿sí? Y sí, alguien decía en pandemia, ¿qué decía en pandemia? Esto se observó en la pandemia, en la cuarentena. Sí, creo que se sigue observando, ¿no? La dificultad de esto para... Creo que las personas estamos como que ya no podemos perdernos mucho, ¿no? O sea, ya nadie puede desaparecer un rato, ¿no? Ustedes piensen que hace unos años, no tantos después de todo, pero bueno, 20 o más, cuando uno se iba de viaje, bueno, se iba de viaje, ¿no? A otro país, qué sé yo, y bueno, quienes se quedaban acá, ¿no? Sabían que tenía que esperar a que en algún momento hiciera un llamado por teléfono, ¿sí? O sea, y ahora es como que hay que bajarse del avión y avisar, ¿no? Inmediatamente. Y hay que responder, y hay que, ¿no? O sea, y uno no puede estar como un par de días sin responder a los más allegados, ¿no? O sea, uno ya no puede desaparecer mucho. Y eso va generando, ¿no? Distintas formas de vincularnos con los otros. O sea, porque también es cierto que, digamos, si el otro desaparece, no sé, uno también empieza, ¿no? A mandar mensajes, digamos, si vemos que, no sé, no postea en las redes, ¿no? O sea, empezamos como a pensar, bueno, le pasó algo, estará bien, ¿no? Y antes uno no sabía dónde estaba el otro todo el tiempo, qué hacía el otro todo el tiempo, ¿no?
Hay que avisar que vas a desaparecer, es cierto. Miren, por unos días no voy a estar presente. Hay que avisar que uno va a desaparecer, ¿no? Bueno, pero antes no, qué sé yo, uno se iba de su casa y no volvía hasta la noche y no volvía hasta la noche y nadie sabía muy bien, o sea, sí suponía que, no sé, que se había ido a la facultad a trabajar, qué sé yo, pero en realidad nadie sabía mucho, ¿no? Dónde estaba. Uno podía desaparecer un poco de la mirada del otro, ¿no? O sea, podía irse de la mirada del otro. Hoy no es tan fácil desaparecer de la mirada del otro, ¿no? Estamos siempre como muy controlados. Bueno, entonces, Perdona que te básicamente, interrumpa un segundito, Marina. Hay una pregunta de Pilar, pero me parece que me la mandó a mí. Por ah, ahí a lo mejor no la viste. No sé si no, Pilar, Madina, se la querés hacer directamente a la licenciada, querés que la lea. Bueno, la voy leyendo mientras Pilar, si quiere activar sí, el léela vos, por micrófono. Marina, tengo una duda. Vos hablaste de que en los rasgos hay un deterioro en el mundo de las relaciones objetales internalizadas y cómo se favor. estructuran. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto, de la estructuración? ¿Podés responderme a lo último? No leí el final de la pregunta. Dice, ¿puedes responderme a lo último? Es para no olvidarme la pregunta. Bueno, Bueno, ya la hice. que un poco recién estuve respondiendo algo, ¿no? O sea, a ver, lo que plantean, ustedes piensen que estos, o sea, hay que meterse, ¿no? En la teoría, en estas líneas teóricas, ¿sí? O sea, estas líneas teóricas se basan en las relaciones de objeto, ¿no? O sea, en las relaciones de objeto y que piensen, ¿no? También en la línea kleiniana, las posiciones esquizoparanoide, la posición depresiva, ¿sí? Y cómo, digamos, se supone, ¿sí? Que en el inconsciente hay un montón de objetos, ¿no? O sea, hay un montón de objetos, está el seno materno, está el pene del padre, ¿no? O sea, ustedes piensen un poco en eso, pero también que la, la dirección de la cura en estos análisis, ¿cuál era? ¿No? O sea, que la realización, ¿sí? Madura y genital en un objeto total, ¿no? O sea, que eso es la crítica de Lacan en algún punto, ¿no? O sea, bueno, tendríamos que adentrarnos en todo lo que es la teoría del objeto, ¿sí? O sea que, digamos, hay muchas diferencias entre lo que es la teoría del objeto en los autores post-freudianos y en lo que es la línea lacaniana, ¿no? O sea, en Lacan, bueno, también hay distintos objetos, ¿no? O sea, Lacan, el objeto no es algo que se defina unívocamente, ¿sí? Pero el objeto, qué sé yo, el objeto del goce, el objeto de la angustia, el objeto causa del deseo, ¿no? El objeto imaginario, el objeto pulsional, el objeto, digamos, o sea, también hay un montón de cosas. Lo que ellos plantean es esto, es la internalización de los distintos objetos, ¿no? Y en esos objetos también están, digamos, lo que representaría a la madre, al padre, a los otros, o sea, y alguien acá dice, bueno, si eso es reversible, ¿no? O sea, a mí me gusta porque, a ver, el narcisista puede tener un darse cuenta. Yo creo que en principio cuando alguien recurre a un psicólogo, ¿no? A un psicoterapeuta, a un psiquiatra o a lo que fuere, es porque, bueno, sí, hay algo que se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de algo. Me parece que, digamos, Kermer dice, ¿no? En los distintos diagnósticos que él hace, ¿no? En los distintos tipos, ¿sí? Los más cercanos a lo antisocial, a la psicopatía, el pronóstico no es muy bueno, ¿no? Pero después, por ejemplo, cuando habla de los trastornos narcisistas de la personalidad, él dice que sí, que en algunos casos con psicoterapia psicoanalítica sí. Esto es como siempre, ¿no? Todo tiene los límites de la estructura subjetiva, ¿no? A ver, vamos a ir por ahí en un lenguaje más conocido. La estructuración subjetiva depende, en principio, ¿sí? Y de lo que estamos hablando también hoy, ¿no? De cómo se estructura el yo.
¿sí? De cómo se estructura el yo, y eso depende, ¿sí? También de lo que aparecen como los límites a las pulsiones, que son los diques pulsionales, ¿no? O sea, cómo se estructura el yo y cómo empiezan a aparecer los diques pulsionales. Y esos diques pulsionales, digamos, dependen también de cómo se haya transitado, no sé, la castración, cómo se haya internalizado la ley paterna, ¿no? Bueno, y sabemos que cuando hay niños, por ejemplo, ¿no? Donde no se estructuran adecuadamente esos valores, que hay una etapa que, si bien por supuesto que no es biológica, pero más o menos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos diques pulsionales? ¿Sí? La vergüenza, la moral, ¿no? O sea, el pudor, bueno, los diques pulsionales, como los llama Freud, ¿no? Es necesario, ¿sí? Para la adecuada constitución del yo, que también se proceda a la constitución de los diques pulsionales. Entonces acá están hablando, ¿no? Que en algunos casos esos diques no están del todo constituidos, ¿no? O sea, no están del todo constituidos. La compasión, ¿no? Esto que yo decía, bueno, ¿qué nos impide matar al otro? ¿Qué nos impide destrozarlo? ¿Sí? Bueno, hay diques, ¿no? O sea, esos diques que van contra lo que pulsa, ¿sí? Que, digamos, contra las agresiones, contra el sadismo, o sea, ¿qué nos impide, qué sé yo, andar desnudos, ¿no? Por la calle? Está bien, usted me va a decir, hay personas, bueno, sí, está bien, por supuesto, hay de todo, pero eh, si no hay, digamos, constituido, no sé, un mínimo de vergüenza en algo, por ahí hay gente que no le da vergüenza estar desnuda, pero le da vergüenza otras cosas, ¿no? O sea, digo, hay distintos afectos, además de los que conocemos, ¿no? Y que hay distintos afectos y que son estructurales. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones, digamos, ¿a dónde van? ¿No? Al narcisismo. O sea, la vergüenza, ¿qué atenta? ¿Sí? Atenta al narcisismo, ¿no? O sea, si yo de repente acá, no sé, me mando una pavada y después, digamos, me voy a quedar pensando, ay, voy a quedar como una tonta, qué vergüenza, mira lo que dije, ¿no? O sea, es como una especie de mini herida narcisista hacia la imagen, ¿no? Entonces, digamos, de lo que ellos están hablando es esto, ¿no? En algún punto, por algo hablan de cuestiones caracterológicas, ¿sí? Por algo hablan de personalidad, ¿no? De cómo se constituyeron esos diques psíquicos estructurales, ¿sí? O sea, y que en algún punto no se trata que el análisis, o sea, el análisis aparte va, va a ir en la dirección que marque la problemática, no sé, ¿no? Lo que el sujeto traiga, ¿no? Como aquello que no anda en su vida, ¿no? Yo no puedo decir claramente, ¿sí? Cómo sería un análisis con esta línea teórica. A mí me interesa pensar estos tipos de descripciones, de diagnósticos y cómo lo piensan, porque creo, ¿no? Más allá de que hay presentaciones que me resuenan, creo que hay algunas cosas que coinciden mucho con lo que dicen algunos otros autores respecto de los sujetos contemporáneos, ¿no? Y ahí sí, ahora me voy a ir un poco a a estos otros autores contemporáneos. Lo que dicen estos otros autores en una línea teórica bueno, que por ahí yo considero más adecuada para pensarlo, ¿no? Porque, digamos, positivo de análisis que yo manejo en la dirección de la cura tiene más que ver con esta línea teórica, es que efectivamente nos encontramos con pacientes donde no predomina, ¿no? La lógica clásica de la neurosis, el conflicto con el deseo, ¿no? Las manifestaciones, las formaciones del inconsciente. Eh, a ver, acá dice, bueno, claro, en los niños, ¿no? Es muy importante poder advertir ese tipo, cuando esas cosas no están funcionando bien, ¿no? O sea, que uno ve que hay algo que no está funcionando bien allí, ¿no? De los diques psíquicos.
Entonces sí, me voy a ir a estos autores que un poco yo les decía, bueno, está bien, conocemos ya cómo muchos, ¿no? Eh, han tomado, ¿no? Esto de Lacan respecto del pseudo discurso capitalista, ¿sí? El sujeto hipermoderno y todo eso que ya sabemos, y también, por supuesto, en relación a todo lo que hace el establecimiento de la transferencia, ¿no? Eh, entonces, Máximo Recalcati en este libro, que se llama El hombre sin inconsciente, él plantea una hipótesis bueno, que puede ser, ¿no? O sea, puede ser probable, que, bueno, no sabemos si el inconsciente está asegurado, ¿no? O sea, o lo va a estar para siempre, porque el inconsciente también es un efecto, una hipótesis, ¿no? De que un tipo de sujeto en particular, ¿sí? Entonces, él dice, por ejemplo, bueno, el movimiento del deseo es un movimiento insistente a la apertura hacia el otro, ¿no? O sea, el movimiento del inconsciente es algo que se abre siempre y cuando se suponga que hay un otro, ¿sí? Y que haya un lazo posible con ese otro, ¿no? En una época donde no está asegurado ese lazo al otro, porque más bien a lo que se tiende es al goce autista, ¿no? Entonces, digamos, es una época también como de negación del deseo, ¿sí? Y hay algo que él dice, que un poco yo recién estaba hablando de eso, ¿no? De nuestro tiempo, dice, es antagonista a la experiencia del inconsciente freudiano, porque esta experiencia exige pensamiento y por lo tanto exige tiempo para pensar, disponibilidad para perderse, para encontrar el caos, lo imprevisto, lo irreal, ¿no? Esto que yo les decía, ¿no? O sea, estamos en un mundo, en una época, donde no tenemos posibilidad de perdernos, ¿no? Y es cierto que la experiencia de un análisis también es la experiencia de perderse un poco, ¿no? O sea, eso es lo que llama la asociación libre. La asociación libre es la capacidad de perderse de qué, de uno mismo, de perderse del yo, ¿no? Entonces, él habla, ¿no? De la imposición de la época, ¿sí? Y dice, es la parcelación, dice, molecular del lazo social. Entonces, hay como un predominio del narcisismo, la indiferencia, ¿no? El imperativo de goce, el aislamiento creciente de los sujetos reducidos a mónadas individuales, la exclusión del otro en beneficio de la creación de una comunidad de similares, predominio del castigo a la identidad por sobre la negociación entre las diferencias, bueno, dice un montón de cosas, ¿no? Pero fíjense que es cierto esto también, como hay, digamos, desde que las instituciones han empezado a perder su poder comunitario, ¿no? Hay por ahí como pequeñas comunidades, ¿no? Que se juntan por rasgos identitarios, ¿no? Pero no son las instituciones, ¿no? O sea, son pequeñas comunidades que se basan en excluir también lo diferente. Y hay un fenómeno que se está produciendo también bastante, ¿no? En relación a determinados autodiagnósticos, donde también, ¿no? Se arman comunidades en función a un diagnóstico, como puede ser en algunos casos de autismo, ¿no? Adultos que se dicen autistas, TDAHD, ¿no? O sea, hay un montón de comunidades en función a diagnósticos, o las personas hipersensibles, vieron que ahora está de moda como ese rasgo, neurodivergentes, ¿no? Que por ahí, digamos, son cuestiones que hasta podrían llegar a constituir algún síntoma, ¿no? Pero se quedan ahí, o sea, se quedan en la descripción, el nombre, en la etiqueta que los nombra, y con eso, bueno, un poco se va por el mundo. Está bien, es una solución, ¿no? O sea, no hay que ser demasiado crítico respecto de las soluciones que cada uno puede encontrar. Lo que pasa es que son soluciones que muchas veces lo único que pretenden es que el otro se adapte a uno, ¿no? Que el otro se adapte a mí y punto, y no hacer nada con eso, ¿no? Bien. Entonces, digamos, lo que él plantea va en esta línea de lo que Lacan ha llamado, en un texto que se llama Nota sobre el padre, ¿sí? Que es la evaporación del padre. Eh, y
menciona en un momento los estados fronterizos o los sujetos fronterizos, ¿sí? Bueno, la evaporación del padre, que me parece que eso es algo que lo hemos escuchado en algunas veces, ¿no? O sea, bueno, efectivamente, de hecho estamos diciendo que los diagnósticos basados en cuestiones estructurales giran alrededor de la cuestión del padre, ¿no? O sea, su inscripción en el campo del otro o no, ¿sí? Entonces, digamos como que la evaporación del padre haría, ¿no? En todo caso, que no se sostuvieran tanto esos diagnósticos como hasta ahora los conocemos, ¿sí? Y quería ir a un punto que él llama, de hecho, narcisismo, que no lo estoy encontrando. Muchas de las cosas que Recalcati dice acá, lo pueden encontrar también, digamos, en algunos de los textos que circulan de él en internet o en algunos de sus otros libros, ¿no? Me parece que acá lo más fuerte es esta hipótesis que él dice de del hombre sin inconsciente, ¿no? O sea, como si podemos empezar a suponer que tal vez en un futuro no nos encontremos con las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Con el conflicto con el deseo, que tal vez eso ya empiece a ser algo del pasado, ¿no? Bueno, acá, el narcisismo hipermoderno lo llama, ¿no? Entonces acá él plantea, bueno, que efectivamente el síntoma, ¿no? Establece un lazo familiar o consolida un lazo de pareja. ¿No? Bien. Y en esos casos, dice, se evidencia una función social del síntoma, en tanto que el síntoma sostiene los lazos más que interferir negativamente en ellos. Ahora dice, tenemos que distinguir esta función social del síntoma como puro aparato de goce. En el primer caso tenemos el síntoma que sostiene el lazo, en el segundo caso, en cambio, tiende a impedirlo, proponiéndose como instrumento un goce pulsional en oposición a toda forma de intercambio con el otro. Entonces, algo de lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? Al principio de la reunión, es que lo más llamativo, ¿no? De este tipo de padecimientos, por lo menos para nosotros, ¿no? Es que efectivamente se tratan de cuestiones que no aparecen como resultado del proceso de represión, por lo tanto, en una cuestión a ser descifrada, ¿no? O sea, en su carácter de metáfora, en su carácter de goce revestido, ¿no? O sea, sino que es más bien esto, ¿no? Una clínica del acting, del pasaje al acto, ¿no? Donde no hay nada a ser descifrado porque no hay nada que haya sido cifrado, por lo menos de ese modo, ¿sí? Dice, nos encontramos con un goce pulsional cerrado sobre sí mismo, sin relación con el deseo ni con la dimensión del encuentro amoroso desconectado del campo del otro. Esto que él dice acá es muy similar a lo que dice Kerman, ¿no? O sea, son otras palabras, pero es algo muy similar, ¿sí? Es cierto que los autores que vimos antes no hacen demasiado hincapié en la cuestión del deseo, ¿no? O sea, no hablan del deseo, ¿no? O sea, hablan de otras cosas, pero no hablan tanto del deseo. La clínica lacaniana es una clínica que habla mucho del deseo, ¿no? Pero los autores post-freudianos, fíjense que no, o sea, todo es como una cuestión de la transferencia, los objetos, ¿no? O sea, de los impulsos sádicos, agresivos, amorosos, ¿no? O sea, no hay una cuestión en ese orden. Y cuando hablan de neurosis, quedan como muy detenidos, ¿no? En función de las fantasías, en función de las cuestiones edípicas, ¿sí? Pero no hablan de deseo. Sin embargo, ¿no? Las descripciones que hacen un poco concuerdan con esto que está diciendo acá Recalcati, ¿no? O sea, concuerdan con la cuestión de esto de sin relación, desconectado del campo del otro, ¿no? O sea, esto de, bueno, lo que decía, este mundo de internalizado de objetos, ¿no? Que no ha sido internalizado adecuadamente, ¿no? O sea, que lo dicen en esos términos, como que no es muy normal, ¿no? En realidad lo que están diciendo es esto, ¿no? Que hay
una profunda desconexión con el otro, ¿sí? Entonces, dice, que el sujeto desconectado del significante de la falta en ser y del deseo se convierte en pura voluntad ávida de goce, estando reducido perversamente solamente a su cuerpo como puro instrumento de goce, ¿no? Esto es lo que efectivamente les decía, ¿no? Que son como conceptos prácticamente tomados de las conceptualizaciones de la perversión, ¿no? O sea, más que hablar de deseo, en todo caso nos encontramos con esto, ¿no? Como cierta cuestión de desconexión del deseo, ¿sí? Y más bien lo que prevalece es esta voluntad de goce, ¿no? De hecho, acá menciona a Colette Soler, que efectivamente ha hablado ha hecho como un neologismo, ¿no? Ha hablado de narcinismo, o sea, hace una condensación entre narcisismo y cinismo, donde la vida se reduce al campo del goce, a la voluntad del goce, y es el goce autista sin lazo con el otro cerrado sobre sí mismo, ¿no? Bien, entonces, todo esto pareciera, ¿no? Pareciera que nos conduce a decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos, ¿no? Como analistas, ¿no? Con estas presentaciones de pacientes, donde hay evidentemente una cuestión muy exacerbada respecto de una posición narcisista en contraposición a una posición deseante, ¿no? Y que no se trata del deseo en su carácter neurótico, inhibido o recluido a las fantasías, ¿no? O sea, sino que no, se trata de otra cosa, se trata de una prevalencia del yo por cualquier forma de relación al otro, ¿no? Incluso esto de poder ubicar el saber en el otro. Por eso incluso cuando yo les mencionaba esto de las especies de autodiagnósticos que hay ahora, ¿no? También es eso, ¿no? O sea, la imposibilidad de que otro, ¿no? Tenga un saber sobre mí, que el otro pueda decir algo sobre mí, ¿no? Con eso me está atacando, porque eso hiere mi narcisismo. En todo caso, yo soy quien puedo decir, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Pero no el otro. Y si es del otro, eso es una agresión, ¿no? Por eso retomaba esta intervención de Kerber, ¿no? Donde tiene una postura, ¿sí? Donde le dice al paciente, bueno, las condiciones son estas. Y eso creo que es interesante, porque a mí me parece que efectivamente no se puede modificar la estructura, ¿no? De la subjetividad. Hay cosas que, bueno, ocurren o no ocurren, o ocurrieron de ese modo y ocurrieron de ese modo. Pero si nosotros planteamos que lo que cura es la transferencia, ¿no? O sea, que nuestras intervenciones van a poder tener como algún efecto, alguna acogida en el sujeto, van a poder producir algo, es por la transferencia, ¿sí? Me parece que eso es absolutamente esencial, ¿no? Porque es lo único que puede llegar a producir alguna modificación en la posición del sujeto respecto del otro. Y en estos casos creo que se trata de eso, ¿no? O sea, de la posición de estos sujetos respecto del otro, ¿sí? Por supuesto que siempre se trata de una apuesta, ¿no? Por supuesto, eso en todos los casos. Pero me parece que eso es lo único que uno podría llegar a pensar así como más allá después de la problemática del caso en sí, ¿no? De, bueno, ¿cómo operar de forma tal, ¿no? Que a través del establecimiento de la transferencia se pueda modificar la relación del sujeto con los otros, ¿no? O sea, es como decir, bueno, que pueda haber lazo sintomático, ¿sí? En el buen sentido, como lo decía recién acá Máximo Recalcati, ¿no? O sea, que pueda haber lazo sintomático, constitución sintomática de un lazo, ¿sí? Usualmente no son transferencias fáciles, ¿no? O sea, pero que yo creo que puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ocurrir siempre que además, ¿no? El paciente soporte, como decía Kermer, la simetría en la relación, ¿no? Esto que les decía que hay ciertas dificultades también porque tienden a
reducir como las relaciones a un modo simétrico o más bien, digamos, tomar el poder en el manejo, ¿no? Entonces creo que si hay una pequeña posibilidad, ¿no?, de establecer un lazo sintomático con un otro, en este caso con el analista, me parece que es factible. Y también pensar un poco, ¿no?, en algunos casos, la cuestión, como decía Freud, como una especie de, y acá por eso sigo a estos autores, como una especie a veces de yo auxiliar, ¿no? Pero el yo auxiliar no es el que corre en auxilio del sujeto o que le presta un poco de su yo, ¿sí? Sobre todo en esos casos donde hay esta cuestión de la sensación de vacío, ¿no? Donde es el sinsentido permanente, pero que no es el sinsentido de la existencia neurótica, no es la insatisfacción neurótica, ¿no? O sea, que hay efectivamente una cuestión respecto a la sensación de vacío, ¿no? Por eso también Recalcati ha denominado a cierta clínica, sobre todo, bueno, cuando ha trabajado con anorexias y bulimias, la clínica del vacío, ¿no? Que es lo que prevalece en estos casos, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos les quería por ahí. Ahora si me hacen alguna pregunta, algún comentario, digo algunas cosas más, ¿no? Pero eso es más o menos lo que yo quería traer de estas presentaciones que podemos considerar, ¿no?, como trastornos narcisistas de la personalidad, tomando lo que algunos autores han descrito en función de ese diagnóstico, ¿no?, pensando algunas presentaciones actuales tan en esta línea, ¿no?, más del acting, del pasaje al acto, o incluso esto de la clínica del vacío, de las identificaciones que a veces son como muy lábiles, ¿no?, o a veces demasiado rígidas, ¿sí? Y bueno, también esto, ¿no? O sea, que en general se consideran casos donde, bueno, no aman, no pueden amar, no pueden establecer una relación con otro, y creer que tal vez, bueno, la relación con el analista puede ser una relación inaugural, ¿no? Una relación inaugural para que después pueda un poco pasar otra cosa, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, la transferencia lo soporte, ¿no? Pero esto es en todos los casos. O sea, siempre se va a poder operar o se va a poder hacer algo con alguien, con una persona que nos consulta, siempre y cuando la transferencia pueda soportarlo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, el complejo de Telémaco. Ay, la otra vez alguien me lo había nombrado. El cuadro clínico que en psiquiatría correspondería al trastorno podría ubicarse dentro de estos. Sí, efectivamente, estos autores también mencionan en alguno de sus puntos, en estas diferencias diagnósticas, hacen mención a lo que se llama trastorno límite de la personalidad, sí. También quiero aclarar que los estados fronterizos y los trastornos narcisistas no son lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un poco complejo hacer esa distinción. Kohut lo hace, o sea, una cosa es el estado fronterizo, ¿no? Y otra cosa es el trastorno narcisista, ¿sí? Pero sí, lo que se llama hoy trastorno límite de la personalidad tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa es que también en algunas ocasiones el trastorno límite de la personalidad a veces, digamos, como que más bien pareciera estar nombrando cuestiones más bien del orden de la psicosis, ¿no? O sea, en cambio, creo que los trastornos narcisistas de la personalidad se asemejan más o están más emparentados con las perversiones, más que la psicosis. Y una cuestión es que, por ejemplo, también esto que decías, bueno, que no son sujetos, ¿no?, que aparezcan con esta modalidad más neurótica del síntoma, como resultado del atravesamiento del complejo de castración, el deseo reprimido, sino que lo que aparece es lo que Freud por ahí menciona en esquema de psicoanálisis o incluso en fetichismo, la partición del yo, ¿no?, la escisión del yo. O sea, el mecanismo que prevalece es el de la desmentida más que el de la represión, ¿no? Esto me parece que haciendo una lectura de algunos textos de Freud podemos también encontrar elementos que nos permitan pensar estos casos.
A ver, ¿qué autor podría leer en función de las infancias y desde la perspectiva más de la psicopedagogía? Bueno, hay un montón de autores respecto de las infancias, pero después, si querés, me escribís un mail y te recomiendo. No sobre estos temas, pero sobre infancia sí hay muchísimos. Yo creo que la pregunta, quizás amplia, vinculada a la situación de estas pacientes frente a las pérdidas, pensando por el tema del duelo. Sí, lo que pasa es que ahí tendría que pensar algún caso en particular, ¿no? Y ahora no me surge, o sea, en general, sí, el duelo por supuesto que tiene relación directa con la castración, ¿no? Y por ahí lo que yo decía, la angustia de separación, puede haber dos cuestiones, o que en un modo defensivo directamente, digamos, no se sienta la pérdida, digamos, o también una cuestión renegatoria, ¿no? Pero tendría que pensarlo más en función de algún caso. Siempre todo lo que aparece alrededor de la pérdida, también a veces, digamos, como no aceptar la pérdida, ¿no? Y no necesariamente melancolizarse, sino también dirigir ese odio al objeto perdido, ¿no? Las llamadas bipolaridades tampoco están incluidas. No, las bipolaridades en realidad se asemejan más a lo que son las psicosis maníaco-depresivas. Si bien para el DSM-5 y el diagnóstico en psiquiatría, la bipolaridad no necesariamente es una psicosis, ¿no? O sea, no lo considera necesariamente una psicosis, pero el cuadro desde el psicoanálisis que se aproxima más a lo que sería el trastorno bipolar es la psicosis maníaco-depresiva. No me parece que estén estos cuadros. Su bibliografía sobre este tema, pero en relación... ya lo leí. No, sobre este tema en relación a las infancias no conozco. O sea, Herbert habla de trastornos narcisistas de la personalidad en adolescentes, no en niños, ¿no? O sea, sí lo dicen en adolescentes, que encuentra como algunas características en algunos adolescentes que por ahí, digamos, son parte tal vez de ese periodo o ¿no? Pero no sobre niños. Nunca leí respecto de trastornos narcisistas de la personalidad en niños. Tendría que buscarlo, no lo sé. Sobre los estados fronterizos, sí, Kohut, no este libro precisamente, pero sí, el autor es quien describe, quien tiene, digamos, quien ha conceptualizado, ha desarrollado respecto de los trastornos fronterizos, ¿no? O sea, son, digamos, distintos nombres o distintos cuadros que se han ido describiendo en función básicamente de los problemas que estuvimos comentando, ¿no? Digamos, sí, estados limítrofes, fronterizos, bordes, trastornos narcisistas. Aparte que son cuadros que surgen dentro de la teoría psicoanalítica misma, ¿no? O sea, no son como importados de la psiquiatría como usualmente, ¿no? O sea, sino que son cuadros que surgen dentro de los problemas propios que presentan algunos pacientes en el dispositivo. ¿Las melancolizaciones se pueden dar en las diferentes estructuras? Sí, claro. Las melancolizaciones sí se pueden dar en las distintas estructuras, por supuesto, y eso es a veces lo que hay que pensar en relación a, bueno, cuando se trata de una melancolización o cuando se trata de una melancolía vera dentro del campo de la psicosis, ¿no? Una melancolización en un trastorno narcisista. La melancolización en general se da, digamos, cuando hay efectivamente una identificación al resto, ¿no? Al objeto perdido, no soy nada para el otro, ¿no? O sea que en algún punto está en relación al otro, por eso son bastante comunes las melancolizaciones histéricas muchas veces, ¿no? De hecho, hasta
por ejemplo, lo leemos en Freud cuando en el historial de Dora habla, ¿no? De cierto estado melancólico, ¿no? O sea, cierto tedio vital, lo dice, ¿no? Al atardecer, cierto tedio vital, cierto estado melancólico. Cuando hay, digamos, como una deflación deseante. Entonces eso es lo que llamamos estado de melancolización. Y me parece que sí, de hecho, en una de las tantas cuestiones que menciona Kermer, menciona depresiones profundas, ¿no? Que podríamos pensarlas como estados de melancolización, ¿no? Porque, digamos, no pueden vivirlas como una tristeza pasajera, dice algo así. Y yo, una paciente, hace poco me dijo algo que me resultó interesante, ¿no? Porque también la melancolía lo que hace, o las melancolizaciones, es como tomar todo el ser, ¿no? O sea, es eso que Freud llamaba como esta especie de identificación totalizadora, ¿no? No poder separar una parte del todo. ¿Qué me refiero con esto, no? Que a veces ocurre algo y lo viven como algo terrible, ¿no? Y no pueden por ahí pensar, bueno, que es una situación nada más, ¿no? Que no se va su vida en eso. Y la otra vez me estaba contando algo que ella, no sé, una situación que ella vivió con mucha angustia, se angustió todo el domingo, estuvo todo el día mal pensando en eso, ¿no? Y tiene esta tendencia como a melancolizarse. Y, después, sesiones posteriores, me dijo que ante alguna situación parecida, se acordó que yo le había dicho algo así como, bueno, que lo que le había pasado era un garrón, ¿no? O sea, como que era, sí, era una situación fea, pero no era grave, ¿no? Entonces, eso le permitió como separar, ¿no? Hacer esta diferencia de que hay cosas que pueden ser un garrón, pero que no son tan graves. Y eso, bueno, un poco la empezó a ayudar a salir de esos estados que la llevaban a lo peor, ¿no? O también que a partir de una amiga que ella se encontró y vio que la amiga estaba muy mal, y la amiga le dice que estaba bien, que solo estaba un poco triste, ¿no? Pero que era algo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, ella lo pensó y que le sirvió mucho pensar, ¿no? Que a veces, bueno, uno está un poco triste, que eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que está un poco triste por algo y que eso es algo bueno, que en algún momento se va a pasar, ¿no? Entonces creo que efectivamente hay pacientes donde cualquier situación desafortunada de la vida, ¿no? que ocurren muchas veces, poder, yo siempre digo, ¿no? Como poder ayudarnos a separar, como si dijéramos, la parte del todo, ¿no? Bueno, ¿qué es una situación? ¿Qué es algo? O sea, cada cual tendrá sus recursos o la forma de intervenir para esto, ¿no? O sea, pero no es todo, no es el fin del mundo, ¿no? Y además también hay algo en la posición melancólica que creo que ahí los diferencia de los trastornos narcisistas, que la posición melancólica siempre es, bueno, culpable de todo, ¿no? O sea, no valgo nada, no sirvo para nada, ¿no? O sea, soy lo peor del universo. En los trastornos narcisistas no estaría eso, ¿no? O sea, no estaría eso de creerse la peor basura del mundo. Marina, ¿te puedo hacer una pregunta por acá? Sí, obvio. A ver, yo era el que escribía por el chat lo de Telémaco porque justo lo leí hace poco para la Facu. Y Sí. cuando vos hablabas de estos pacientes como pacientes que no responden a una lógica neurótica del Edipo, del retorno de lo reprimido, me acordaba, porque más allá de que no leí el texto que vos nombraste de Recalcati, pero más allá de que apunta más a la adolescencia, con la Sí. cuestión del Telemaco, también habla del adolescente por fuera de la lógica de Edipo, de anti-Edipo, de Narciso, sino de Telémaco, que reclama la ley, que Ujú. desea que algo de la ley se inscriba. Entonces, no sé si se podía establecer como algún paralelismo entre ese complejo de Telémaco y este tipo de pacientes. No sé Mm. si Recalcati lo hace o no, no leí demasiado su obra. Pero si te parece, podrías hacerlo vos. O sea, Sí, sí, obvio. Sí, es sí, una pero buena
tendrías que trabajar en eso y ver cómo se puede conjugar eso que dice Recalcati del complejo de Telémaco con este tipo de pacientes. No lo sé. Sí, a ver, este libro acá no se consigue, pero de todas formas yo les decía, o sea, muchas de las cosas que de todas formas Recalcati dice acá, las trabaja en distintos textos, en otras oportunidades, en otros libros. Y otro libro que va en esta línea de Recalcati, ¿no? De esta postulación que nos corre de la época donde, bueno, efectivamente el padre tenía un peso real, ¿no? Y eso marcaba las subjetividades de una forma. Es el libro de Nieves Soria, La inexistencia del nombre del padre, ¿no? Porque ella ahí plantea una hipótesis, es que hay ciertos casos donde no se corrobora ni la inscripción ni la forclusión del nombre del padre, sino su inexistencia, ¿no? Y son casos que también, digamos, son presentaciones que podrían estar como encuadradas de forma similar a veces en algunos de los ejemplos de los trastornos narcisistas de la personalidad, ¿no? O sea, pero bueno, son, qué sé yo, también, digamos, una línea teórica más desde la lógica lacaniana, ¿no? Por eso los autores que yo tomé hoy, un poco, ¿no? Para pensar lo que además hoy está como muy en boga, bueno, se le dice el narcisista y parece que el narcisista es, no sé, una persona mala, ¿no? O sea, que no quiere a nadie, que solo va en su propio beneficio. Y es cierto que Kermer hay ciertas cuestiones que se desprenden un poco de las descripciones que hace, ¿no? Pero nosotros estamos para pensar más allá de eso, ¿no? O sea, no estamos para pensar si el paciente es malo, si no es malo, si ama, no ama, ¿no? O sea, estamos bueno, hacernos otro tipo de preguntas, me parece, no sé. Y sobre todo esto, ¿no? O sea, sobre todo en el lugar que nosotros podemos llegar a ocupar o no, a nivel de la transferencia y la instalación del dispositivo analítico, que es lo único que puede llegar a permitir que algo se produzca, ¿no? O sea... Bueno, ya estamos sobre la hora, así que si no hay más preguntas o comentarios y yo me estoy quedando sin batería, les diría que dejemos por acá. De todas formas, bueno, por supuesto que si alguien quiere hacerme algún comentario, una pregunta, pueden disponer de mi mail y nos encontraremos en, no sé, en otra ocasión. Y así que agradezco nuevamente al Centro 2 y disculpen si hablé muy rápido, pero suelo hablar muy rápido. Después yo misma digo, acá es de la parte donde me da vergüenza, ¿no? Digo, ay, tendría que haber hablado de un poco más pausado, más lento. Bueno, nada, espero que les haya servido, tienen la bibliografía de referencia y nos encontramos, qué sé yo, en alguna otra ocasión. Gracias a todos por participar. Hasta Muchas luego. gracias a vos.